Bueno, y ahora solo sería proceder a terminar de secarlo minuciosamente y a embolsarlo. Podríamos, pues bueno, nos podríamos poner un guante y así todavía vamos a preservar más la higiene de la propia joyería. Y bueno, terminamos de secar la pieza o las piezas, ya que aquí habríamos preparado, pues ahora mismo tenemos cuatro tipos de joyería, pues bueno, tendríamos que preparar pues 4 paquetes, o si tenemos 20 piezas de joyería, 20 paquetes, tenemos 40 piezas, pues 40 paquetes, ya que todo nos va individual, lo vamos a esterilizar para darle el uso con un cliente, individualmente cada piercing con su cliente. Bueno, pues hemos secado todo lo que es la joyería, podríamos hacerlo más minuciosamente. Y vais a, sin enroscar, sin volver a montar lo que es el barbel, lo vamos a introducir en su correspondiente paquete. Aquí ya ves que dejo un espacio para luego darle el sellado y luego dejarle la solapa para poder acceder a cogerlo pues con mucha más facilidad. Entonces esto sería pues ya digamos ya tendríamos medio preparada una pieza. Tenemos por aquí la banana, que también la enfundaríamos, y podríamos preparar todos los paquetes, toda la joyería, y luego ya destinarla al darle el sellado. Lo repartimos en el autoclave sin sobrecargarlo y accionamos un ciclo. Después de ese proceso, pues bueno, lo que es la joyería, podríamos encontrar piezas sueltas que también podríamos esterilizar, pues solo por un lado barras, por otro lado bolas, o podéis hacer con más comodidad la barra y las 2 bolas. Esto en cuanto a barbel, por ejemplo. Las bananas, pues también podemos observar pues lo que es la pequeña barra y las 2 bolas separadas. Pues bueno, todos los túneles, digamos, al fin y al cabo, les terminamos desenroscando para conseguir todavía una mayor efectividad en nuestros artículos. O sea, sinceramente, podríamos recibir cualquier tipo de pieza y directamente así coger, sellarlo, darle el sellado y esterilizarlo. Sinceramente, pues bueno, hemos conseguido la esterilización bien en la pieza, pero hemos esterilizado bien las superficies de la bola, hemos esterilizado la superficie de la barra y de la placa. Pero ¿qué pasa con la rosca y qué pasa con la rosca de la bola y con la barra? Entonces aquí pues siempre van a contener grasas, aceites, pequeñas rebabas, que con el tiempo el agua de este ultrasonido se va enturbiando debido a las pequeñas partículas y a la suciedad, más que nada en general. Esto es una manera mucho más eficaz de esterilización a nuestra joyería. Además, pues bueno, nos diferencia un poquito de aquellos bazares de bisutería donde colocan esos pendientes con las pistolas.